Hoy en 678, las tomas de colegios, lo que nadie te cuenta. Yo no estoy a favor de la toma, me parece que ese no es el eje del debate. Como madre de una alumna que inclusive votó en contra de la toma, pero me parece que la cuestión de fondo tiene que ver con la Ley Nacional de Educación, que los chicos están buscando por todos los medios, instancias para ser escuchados. Su hija está yendo al colegio a estudiar a pesar de la toma, porque los nenes tomadores de colegio dicen que se puede ir a estudiar. Mire, ¿Su hija va a tomar, va a estudiar o no? No son nenes, son sujetos de derecho. Ningún chico está capacitado hoy para debatir el contenido de una ley de educación. Mirá. Simplemente porque no tiene capacidades. Mirá. Simplemente porque no tiene capacidades. Usted, por ejemplo, ¿qué piensa de que la aplicación de la Ley de Educación Nacional en Capital haga desaparecer historia y geografía de cuarto y quinto año? Mira, ¿Qué cuando opina vengan de las ello? próximas elecciones, votemos a diputados. No, si yo no querés. quiero dejar de tener historia y geografía en cuarto y quinto año, ni que mis compañeros hay lo dos dejen de temas. tener. Yo no estoy de acuerdo con la toma en extenso, digamos. Yo decía, las medidas deben ser progresivas, qué sé yo. Tomás una semana, tomás un día, das una semana de posibilidad de diálogo. Tomás después 2 días, pues si no, no existe la toma por tiempo indeterminado, los paros por tiempo indeterminado. Como las cosas deben ser graduales, yo no estoy de acuerdo. Ahora, no quiere decir que yo no respalde. Gran discurso de Cristina en la ONU. Hasta la CNN la elogió, dejando en posición adelantada a Longobardi. Muchos mencionaron aquí que el 21 de agosto se produjo la crisis de Siria. En realidad, resulta bastante incomprensible que se hayan dado cuenta que en Siria había una crisis únicamente el día 21, cuando estalló el escándalo de las armas químicas. Siria viene con un enfrentamiento desde hace 2 años y medio. Han muerto más de 150.000 personas. Y el 99,99% de esas personas han muerto por medio de armas convencionales, no armas químicas. Que Dios mío, hubo que esperar que murieran 1.000 personas con armas químicas para descubrir que habían muerto 150.000. Anoche escuchamos uno de los discursos más psicodélicos de Cristina en sus últimos años, porque la verdad es que comparar a Siria con Vietnam y a Vietnam con Hiroshima, la verdad que era una cosa que yo yo decía, no hay nadie que le escriba un discurso. Es muy lógica la actitud de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realmente valiente decirlo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Se vienen los debates en 678. La Sociedad Rural y Clarín decidieron que Massa no debata. Espero que tengamos un debate público, los distintos candidatos. ¿Va a haber debate en la provincia o no? Nosotros hemos vuelto a decir, como lo dijimos todas las veces anteriores, que estamos dispuestos. Insaurralde también manifestó ya su voluntad de participar de un debate. ¿Vas a debatir con Insaurralde en algún momento, Sergio? A ver, hace algunos días que está dando vuelta la idea de que si va a haber o no va a haber. ¿Vos querés un debate con él? Porque yo recién se lo pregunté a Massa, dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que había que dar las condiciones, que llegue a todo. Las condiciones que él puso es que no debatamos, que cada uno haga un spot de ideas, nada más. Dime quién te elogia y te diré quién eres. Luis Miguel Echeverre, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. El sábado se reunió con Sergio Massa y buena parte de la mesa de enlace. ¿Massa les acercó alguna propuesta de tipo económico o política acerca de cómo va a actuar con respecto al campo? Sí, bueno, fue una reunión muy buena, muy agradable y bueno, ahora veremos cómo sigue. Ese momento de Echeverre en su discurso del sábado en la Sociedad Rural y lo que Martínez de Hoz decía en el año 1979. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados. Otro tema que no está en tu agenda. Nueva agresión del neodualdismo. Denuncian una agresión al auto de Karina Rabolini en un municipio masista.
El diputado provincial Guido Lorenzino sostuvo que el hecho ocurrió la semana pasada en Malvinas Argentinas, distrito gobernado por un intendente masista. Repudiamos lo sucedido, sostuvo el funcionario. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de fenomenales noticias. 1. Ventas en super y centros de compras. Diarioregistrado.com. Ventas en supermercados subieron 15% y en shoppings 20%. 2. Sigue bajando la mortalidad infantil. UNICEF destacó que la mortalidad infantil bajó el 27% de 2001 a 2010. 3. Más y más voces advierten lo que hay del otro lado. ¿Vos qué país ves hoy y qué país ves a futuro? El país que veo hoy, que es un país parecido al de los últimos años, es un país gobernado por dirigentes políticos que tienen por primera vez desde el inicio de la democracia, que tienen en su discurso, por lo menos, al pueblo como protagonista, a la gente como protagonista, que tratan de escuchar a la gente, que dicen que tratan de escuchar a la gente y que uno, cuando los escucha, parecen personas como uno. Al principio de nuestra democracia, más parecían gerentes de grandes poderes económicos, sin creer que nos hemos independizado totalmente. Creo que en este último tiempo tenemos gobiernos más empatizados con la gente. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. 9, 6, 7, 8. La Juve, pero la del 96. Te digo que este año abajo cualquiera puede descender, porque va a estar muy abierto entre 6, 7, quizá 8 equipos. 6, 7, quizá 8 equipos. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la Compatriotas de la patria grande, compatriotas de la patria grande, amigos de mi pueblo y de mi raza, bienvenidos a otra emisión de 678. Buenas noches, compañeros del panel. Hoy no tenemos invitados, ni falta que hace, con todos los que somos. Y si bien es cierto que tenemos un excelente informe sobre las tomas de los colegios, vamos a ir primero al magnífico discurso de la Presidenta de la República en la Organización de las Naciones Unidas. Discurso que fue apreciado por mucha gente, menos uno. Vamos al informe. Gran discurso de Cristina en la ONU. Hasta la CNN la elogió dejando en posición adelantada a Longobardi. Cuesta imaginarse a Macri, De la Sota o Massa defendiendo la paz y los intereses argentinos y latinoamericanos ante organismos internacionales. El discurso de Cristina de ayer en la ONU fue hasta elogiado por la CNN. Muchos mencionaron aquí que el 21 de agosto se produjo la crisis de Siria. En realidad, resulta bastante incomprensible que se hayan dado cuenta que en Siria había una crisis
únicamente el día 21, cuando estalló el escándalo de las armas químicas. Siria viene con un enfrentamiento desde hace 2 años y medio. Han muerto más de 150.000 personas y el 99,99% de esas personas han muerto por medio de armas convencionales, no armas químicas. Tampoco es la primera vez, porque se habla de armas químicas como si estuviéramos por primera vez ante un fenómeno de armas químicas o de armas de devastación masiva. Yo también recuerdo del holocausto nuclear en Nagasaki e Hiroshima y las consecuencias de ese uso de esas armas durante muchas generaciones de japoneses. Recuerdo cuando tenía menos de 20 años, y muchos de ustedes también lo deben recordar, el uso de napalm o fósforo en la guerra de Vietnam, que inmortalizaran aquellas fotografías que recibieran el premio Pulitzer y que eran chicos desnudos, una chica desnuda, lo recuerdo como si fuera hoy, corriendo en un camino y habiendo sido objeto de un bombardeo de napalm. Sería interesante averiguar quién provee de armas a los grupos rebeldes que enfrentan al gobierno de Siria, porque, bueno, va de lógico que el gobierno de Siria tiene las armas que tiene el Estado. Nos gustaría saber quiénes proveen las armas de los que enfrentan al gobierno sirio. Y esto no significa en absoluto tomar parte por nadie, simplemente plantearnos cosas que son muy lógicas y que constituye hoy un verdadero negocio como es el negocio de las armas. Porque, Dios mío, hubo que esperar que murieran 1000 personas con armas químicas para descubrir que habían muerto 150.000. ¿Por qué no hace 2 años? Es una pregunta muy concreta y lógica. Y es muy lógica la actitud de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realmente valiente decirlo en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Realmente hacía falta llegar a este estado de situación? Y ahora parecería, es una paradoja, pero también es una gran hipocresía que se nos venda que si ahora el régimen de Bashar al-Assad entrega su arsenal de armas químicas para ser inspeccionado por los delegados, los inspectores de Naciones Unidas, esto se va a vender otra vez por la propaganda, por la publicidad también ya desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca concretamente, como un gran logro de la administración de Obama, cuando en realidad yo creo que Rusia ha estado jugando su juego y su baza y le ha metido un gran gol en clave futbolística, ¿verdad? Sin saber lo que dijo su admirada cadena televisiva, el operador de las corporaciones, Marcelo Longobardi, se puso el cassette y embistió contra su presidenta. Anoche escuchamos uno de los discursos más psicodélicos de Cristina en sus últimos años, porque la verdad es que comparar a Siria con Vietnam y a Vietnam con Hiroshima, la verdad que era una cosa que yo yo decía, no hay nadie que le escriba un discurso para presentar a la comunidad internacional con este tramo tan extravagante, digamos, de plantear que ella no entendía la diferencia entre un arma química y un fusil, ¿no es cierto?, que era a los efectos prácticos lo mismo, y comparó el asunto con Hiroshima y Vietnam, responsabilizándolo a Obama, una cosa que sí, pero la verdad que no podía meter mala pata, ¿no es cierto? Y es muy lógica la actitud de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realmente valiente decirlo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Una columnista radial del Grupo Clarín calificó como un error el simple hecho de que Cristina cuestionara algunas lógicas de Estados Unidos. Otro error también creo que fue hasta incluso bastante más crítica contra Estados Unidos que cualquier otro presidente. Otro error. Pregunta final. Si en 2015 gobiernan de la Sota, Massa o Macri, junto a la baja de salarios, ¿volverán estas cadenas nacionales? Transmite LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, con motivo de llevarse a cabo la comida de Estado en honor del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América, don George Bush. Para ser entregados al excelentísimo señor presidente Bush y su hija Dorothy,
sendos facones criollos para que puedan comer con ellos el asado que se les ofrece. Tienen en oro los escudos de la Argentina en su agarradera. El señor presidente Bush entregará $2, uno por cada facón, simbólicos de que ese acero jamás será motivo de disputa entre amigos. Otro error también es, bueno, creo que fue hasta incluso bastante más crítica contra Estados Unidos que cualquier otro presidente. Otro error. Habría que preguntarse si los facones son armas de qué orden, ¿no? Blancas no son, casi seguro, pero en todo caso el discurso de la presidenta puso en contexto un montón de cosas de las que no se habla en Naciones Unidas. Realmente me cuesta cuestionar algunas cosas, no sé, Nora Beiras. No, la verdad yo pensaba, si querés, a partir de la coincidencia, ¿no?, con el diagnóstico y el raconto histórico que hace la presidenta acerca de qué pone en evidencia la hipocresía de las grandes potencias del mundo cuando descubren de pronto que hay enemigos criminales mientras ellos son los campeones. Además no dijo solo eso, dijo, bueno, se ubican como los campeones de los derechos humanos y no firmaron un solo pacto internacional de defensa por los derechos humanos. Me parece que es la satisfacción que debe haber sentido de decirlo ahí, decirlo, lo que decía la verdad la corresponsal de la CNN, la valentía de decirlo en ese ámbito, porque no es que lo está susurrando en corrillos de las Naciones Unidas, lo está diciendo en el lugar que lo debe decir, en la Asamblea General, en el momento que la Argentina tiene asignado para expresar su postura frente a un tablero mundial en el cual ahora el último conflicto latente es la posibilidad de que los Estados Unidos definan una invasión, no sé, cómo denominarla, a Siria, que fue parada por la jugada de Rusia, ¿no? Pero la lectura que se hace desde la Argentina, esa sumisión, y no hay otro término que decir cipaya, de comunicadores argentinos que cualquier cosa que hagan los Estados Unidos está bien, a priori está bien. Eso es incuestionable y si uno lo cuestiona pasa a ser un condenado del sistema internacional y no tiene derecho a decirlo. Pero me parece que el discurso de la presidenta además fue en línea con el discurso de Dilma Rousseff, con el discurso de Mujica. No es que es una delirante que sale sola a quemar naves, sino que está mostrando que existe una coincidencia regional y que hay cosas que antes no se decían en esas asambleas y que evidentemente muestran también que los Estados Unidos están perdiendo ese lugar de potencia incuestionable del orden mundial, ¿no? Me parece por otra parte, creo, la puesta en cuestión de la payasesca conformación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sandra Russo. Sí, ayer hablábamos, ¿no?, de que básicamente el discurso estuvo estructurado para señalar los dobles estándares que rigen en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, naturalmente. Pero antes de entrar acá, estaba viendo el discurso que dio la presidenta esta tarde, creo que era en el Museo del Bicentenario por los créditos de Procrear. Y decía algo que me pareció muy interesante, que lo ligo con esto, que si uno se pone a mirar en la Argentina canales de noticias, no hay información internacional. Lo que llaman información internacional son pequeñas notas de color, cuando un chancho se cae arriba de un auto en Michigan, por ejemplo. O sensacionalistas, amarillistas también, ese tipo de cuestiones, o atentados, choques, ese tipo de accidentes, ese tipo de cosas. Pero lo que no hay es política internacional. Y es realmente inadmisible porque eso subraya la descontextualización de todas las informaciones. Yo vengo siguiendo, para dar un ejemplo en concreto de lo que no se dice, de lo que permanece invisibilizado, no hay noticias, nunca llega ninguna noticia de los países de América Latina que están con tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Estas últimas semanas hubo enormes noticias en Colombia y en México, por ejemplo, represiones muy fuertes. En Colombia volaron por el aire todas las representaciones de lo que acá sería la mesa de enlace.
porque lo llevaron hacia la firma, y pequeñas federaciones, no solo lo que equivaldría a la sociedad rural, porque lo llevaron hacia la firma del Tratado de Libre Comercio y ahora están inundados de productos y los insumos han subido mucho y el campo colombiano se está fundiendo. En México la semana pasada la policía desalojó violentamente el Zócalo donde había una gigantesca carpa blanca porque los docentes se ven venir la flexibilización laboral que también se inserta en el Tratado de Libre Comercio. Entonces me parece que lo que marca la presidenta en ese sentido es que de nuevo el periodismo o los canales de noticias más pesamente, porque incluso hay más información a veces en los noticieros de los canales de aire que en los canales de noticias que como la CNN, por ejemplo, sí tiene información internacional. Sesgada, vos sabés hacia qué apuntan, cuál es su criterio, o te lo podés imaginar, pero tienen información internacional. En la Argentina estamos desprovistos de toda esa perspectiva. En cualquier caso, yendo al discurso, concretamente tengo la impresión de que también hay objeciones que son un poco risibles, ¿no? Esto de la falta de tino en vincular Hiroshima con estas cosas. A mí me parece, no sé, Edgardo Moca, ¿qué piensa? Notable la intervención de este hombre, Longobardi, notable. A mí me parece que el discurso de Cristina tiene, entre otras cosas, una importancia como género. Porque cuando se habla de asamblea, la palabra asamblea, vamos a hacer una asamblea de la ONU. Se supone que la asamblea no es una reunión donde cada uno saca 3 o 4 hojas de papel, las lee, se va y no se entera ni lo que se dijo antes ni lo que se dijo después. El género no lo inventó Cristina Kirchner, tiene ilustres antecesores, pero la verdad es que Cristina lo pone en un nivel muy interesante porque ejerce permanentemente un diálogo. Y creo que al lado de esto hay que poner otra cosa muy importante, que es que Cristina ha logrado utilizar, explotar y aprovechar el mito de la ONU. Digamos, cuando el concepto escolar de la ONU es una organización en la que están todos los países y se discute democráticamente para ver cómo se enfrentan los problemas del hambre, de la guerra, los problemas de desarrollo, ¿no? Entonces Cristina Kirchner toma ese mito y lo compara, lo defiende y lo utiliza como herramienta crítica de la práctica real de la ONU. Todo el discurso efectivamente está penetrado por esa idea del doble estándar, que en realidad es un doble estándar que es, dicho de otra manera, es la violación sistemática por parte de los poderosos de la propia legalidad internacional. Y ese es el problema que Feynman, yo creo que simula no entender, ¿no? Ese gesto de agarrarse la cabeza porque alguien... Era Longobardi. Feynman lo piensa también, seguro que lo piensa. Me ponen demasiado seguido a Feynman. Pero digo, ¿cuál es el problema de entender que de lo que se está hablando es de la impunidad? ¿Por qué es tan difícil entender que se juzgan 1000 muertos por armas químicas en Siria, a cuyo repudio, por supuesto, nos tenemos que sumar? Y hay impunidad porque Hiroshima y Nagasaki no hubo ninguna sanción. La utilización del fósforo en la guerra de Vietnam y el napalm no tuvo ninguna sanción. Es tan difícil para Longobardi entender que Cristina está comparando el escándalo internacional y la amenaza de una muerte masiva en Siria por un caso concreto y lo está comparando no solo con las prácticas históricas de las grandes potencias, particularmente de Estados Unidos, sino con el propio hecho, que además lo pregunta en un registro irónico extraordinario, que es ¿quién le da armas a los rebeldes sirios? ¿Dónde salen esas armas? No crecen en el desierto sirio, no crecen fusiles, ¿no? Me parece que es un registro oratorio y una fuerza que es obvio lo que dice Sandra, en el sentido de que ni los canales multimediáticos, ni las cadenas multimediáticas, ni la oposición puede oponer a este discurso de Cristina ninguna interpretación orgánica del mundo que pueda discutir. Entonces hay una especie de que el mundo no existe, o el mundo está congelado como lo conocimos en la época de Menem, donde había países, estaba la globalización que funcionaba muy bien, y nosotros nos plegábamos abriendo nuestra economía de un modo incondicional. En ese mundo nos quieren estancar, el mundo cambió mucho. En las grietas está Telesur también. Quería una cosa en relación con esto mismo porque tiene que ver con la fragmentación de la información. Y hoy, por ejemplo, una de las cosas que pasa en las coberturas de La Nación y de Clarín es que mientras se mofan de lo que dijo la presidenta respecto de que se lo dijo a Rouhani a Irán, digamos, a ver si finalmente, o sea, como que estableció también una interpelación a Irán, se mofan de eso diciendo fue un fracaso aquel acuerdo que Argentina quería establecer con Irán por el tema AMIA. 2 páginas después
celebran, saludan, aplauden en todos los idiomas habidos y por haber esta apertura que parece haber del diálogo entre los Estados Unidos e Irán con el tema nuclear. Esa es una separación entre páginas, pero tiene que ver con la fragmentación de la información. Vos lees política nacional y resulta que acordar con Irán es un papelón. 2 páginas después lees lo otro y te parece lo contrario. Si alguien no se toma el trabajo de hacer la secuencia de toda la lectura, no entiende la contradicción. Y cuando en televisión mucho más te compartimentan la información, te lotean la cabeza, entonces uno no puede hacer la vinculación entre un tema y el otro. Yo me voy a quedar con ganas de escucharlo a Dante porque no quiero dejar de satisfacer a mi amigo Edgardo Moca, que pedía por Feynman. Tenemos un debate sobre las tomas en los colegios secundarios, se sabe la Ahora postura, lo llamo Longobardi para por supuesto. Y hay posiciones encontradas que vamos a discutir y debatir también aquí. Vamos al informe primero. Las tomas de colegio. Lo que nadie te cuenta. El tema es muy complejo y ofrece miles de aristas, enumerándose a modo introductorio la pregunta sobre si la mayoría del estudiantado está realmente representada en la decisión y que Eduardo Feynman en C5N, aparentando dar voz a todos, solo hace un show en procura de rating, pero anula el debate de fondo. La Ley Federal de Educación, por ejemplo, lo que hizo fue sacarle historia como materia obligatoria en cuarto y quinto año. ¿Pero por qué? Si tenés que saber de la historia, geografía también, Sí. ¿por qué? No entiendo por qué dos materias fundamentales. Más ahora que votamos a los 16 años y a partir de los 16 años, que historia y geografía, bueno, historia, por ejemplo, de cuarto y quinto año, historia argentina. Lo cual Claro, es la para, mejor, claro. Entender la realidad en la que nos encontramos actualmente. Y siempre pasamos al diálogo y llamamos a reuniones con el ministro de Educación de la ciudad y de la Nación, con Bullrich y Silioni, y ninguno de los dos nos dio ninguna respuesta. Yo no estoy a favor de la toma, me parece que ese no es el eje del debate. Como madre de una alumna que inclusive votó en contra de la toma, pero me parece que la cuestión de fondo tiene que ver con la Ley Nacional de Educación, que los chicos están buscando por todos los medios, instancias para ser escuchados. Su hija está yendo al colegio a estudiar a pesar de la toma, porque los nenes tomadores de colegio dicen que se puede ir a estudiar. Mire, ¿Su yo le voy hija a decir va a una tomar, cosa, va a no estudiar son o no? nenes, son sujetos de derecho. Su hija es sujeto de derecho, también tiene obligaciones. Por supuesto, y las cumple perfectamente. Tiene obligaciones, y dentro de esas obligaciones es cumplir la ley. Y alguien que toma una institución pública no cumple con la ley. Dígame cuál es la ley a la que usted hace referencia. No se puede tomar una institución pública. El artículo 5 dice, los integrantes de la comunidad educativa tendrán los siguientes deberes. ¿Sabe lo que significa la palabra deberes? ¿Me está cargando? No, señora. ¿Sabe la palabra? ¿Sabe la palabra deberes? ¿Lo que significa? ¿Usted me está cargando? ¿Usted quiere, no sé qué Punto pretende, la B, respetar normas constitucionales. Yo quiero introducir en la charla a el señor Martín Coan, que según la revista o el diario Perfil dice que él es escritor y padre de un alumno, ¿no? Y él empieza un artículo diciendo, cuando hay tomas de colegios, como pasa en estos días, suele suscitarse una especie de reflejo social, un reflejo acaso instintivo, que consiste en apostrofar a los chicos, a mandarlos a estudiar. Podemos denominarlo el efecto Feynman. No sería mala idea parafrasear a Oriana Fallaci y que cada cual se pregunte por el enano Feynman que tal vez puede estar llevando adentro. Gracias por discriminarme. ¿Cuál es la discriminación? Me llama enano. No, me temo que me he expresado mal. Siempre supongo que cuando alguien... Entonces debe ser un mal escritor. Entiende más, seguramente, no hay Entiendo ninguna que duda. es un escritor de cuarta. De eso estoy segurísimo, por eso me esfuerzo cada día por escribir un poco mejor. Yo quería criticar la prepotencia, la crispación, la exasperación y la subestimación de los estudiantes. No, se equivoca. Eso es mi opinión, permítame, voy a ¿sabe ser lo que muy pasa? breve. No, es que se equivoca otra siempre vez. uno puede expresar una posición entera se equivoca con un otra nombre. vez. Usted dice que Feynman es igual a fascista. Perdón, ¿venimos a hablar de usted, señor Feynman, No. o venimos a hablar de...? Discúlpeme, señora. No, pero por la ahora, verdad es que yo por ahora no me esta es interesa mi el casa, tema. hasta Sí. que deje de serlo. Supongamos que su hija de 17 años que está allí, ¿no? Allá está la nena. La nena un día llega a su casa y está papá, que está allá, y está mamá, que está acá. No es el papá. ¿No es papá? No es papá. Debe ser el, bueno, un amigo. Un amigo obvio. Lo que pasa es que ¿Llegó- usted tiene como llegó una mamá? estructura muy Sí, yo soy estructuradito. un poquito estructuradito. Eso, sí. Amante, por ahí le gusta. Sí. Está la nena y está la mamá. Y llega la nena y dice, mamá, no me gusta más cómo me educás. Ahora vos
te quedás afuera y no entras más a casa No hasta veo- que yo te diga cómo me tenés que educar. No veo ¿Usted la qué relación. ¿Usted qué No, haría? No, me parece realmente. Yo creo, es que una no pregunta. tiene- Usted, señora, ¿qué haría con la nena? A ver, cuénteme. Usted afuera de su casa, la nena adentro, y dice, mamá, no entras más a casa hasta que yo te diga cómo me vas a educar. Mire, primero me parece que no tiene nada que ver el paralelo que está haciendo. Con esta metáfora familiar de que el Estado es el padre y la sociedad el niño o el hijo que baja la cabeza y obedece, empiezo a pensar que la palabra fascista no es tan incorrecta. Para ningún chico está capacitado hoy para debatir el contenido de una ley de educación. Simplemente porque no tiene capacidades. Simplemente porque no tiene capacidades. Usted, por ejemplo, ¿qué piensa de que la aplicación de la Ley de Educación Nacional en Capital haga desaparecer historia y geografía de cuarto y quinto año? Mira, ¿Qué cuando opina vengan de las ello? próximas elecciones, votemos a diputados. No, si no, yo no querés. quiero dejar de tener historia y geografía en cuarto y quinto año, ni que mis compañeros lo dejen de tener. No podés tomar el colegio, no podés, Ustedes se está están centrando en una mal. discusión que me parece que va por fuera del eje que hoy por hoy estamos tratando de poner sobre la mesa. A los cuatro les agradezco mucho haber venido. Yo agradezco la invitación porque yo lo había criticado a usted y No, vine por porque es un gesto de su parte haberme invitado. El verbo No, denostar es irregular. solamente. Yo quiero decir, Gracias. yo quiero decir una cosita más. Lamento, Gustavo, este ámbito, realmente lo lamento mucho. No, es un show lo que hacemos Qué acá, educada que que es, estamos señora, ¿no? acostumbrados y Qué seguiremos educada. viniendo porque es como discutir Usted la enseña teoría de la educación, evolución con el señora. Opus Dei. Lamento, Pero no es sabes democracia en el cuánto. siglo Qué XXI. educada, Me señora, siento que muy es. mal. Qué educada. El único equivocado soy yo. Quédense No, tranquilos. bueno, está bien. La mejor sociedad la hacen ustedes. Te felicito. Te felicito. Chao. Horas antes en el programa radial de Juan Pablo Barsky, el periodista de Clarín y padre de un alumno del Buenos Aires, Gustavo Bazán, había realizado una singular comparación que repitió en su diario. Hubo 120 padres, 119 votaron a favor de la toma, respaldando a los chicos, y uno dijo que la toma era un error. Vamos a conversar con el solitario Gustavo Bazán, periodista del diario Clarín, además papá de un chico que estudia en el Colegio Anciano de Buenos Aires. Yo me sentía como si estuviera participando, como si fuera un participante pasivo de 678. Me imaginaba que estaba rodeado de Edgardo Mocas y de Sandra Russo por los discursos que escuchaba. En el diario Clarín por Gustavo Bazán, editor de Clarín. A los señores padres del Buenos Aires. Después de 1500 años le di bola a un llamado a asamblea. A las 7:30 éramos unos 120, todos en círculo. Empezó la asamblea. Se prendió la máquina del tiempo. El presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires recitó sin repetir y sin soplar, y no te quiero verduguear, Juanma, lo nefasto que resultaría la aplicación de la Ley Federal de Educación. Me pregunto cómo se hizo tiempo, Juanma, para ir al colegio, cursar, militar, ponerse de novio, pelearse, jugar torneos de play, etc. Y estudiarse de punta a punta la bendita ley y sacar conclusiones. Padres y madres apoyaban la toma y les preguntaban si necesitaban algo. Me sentía rodeado de mocas y rusos. Con respeto lo digo por los padres presentes. Pero era una performance 678. Respetemos la lista de oradores, no interrumpan. Me sentía rodeado de mocas y de rusos. Bueno, orgulloso podrían sentirse los que participaban en esa reunión si tal era la comparación, con dos colegas que son un objetivo para cualquiera que ame el periodismo. Más allá del halago que no significa ser referencia permanente, si tenemos en cuenta que los manifestantes critican al gobierno y que el ministro Sileoni criticó el método de la toma, es extraño cómo en su prédica antipolítica elige asociar a los integrantes del Partido Obrero con Sandra y Edgardo. A propósito, analicemos lo siguiente sobre lo que los medios no te informan. En el Colegio Nacional Buenos Aires hay 3 agrupaciones políticas: el Eternauta, Consciente Colectivo y Octubre del Partido Obrero, que al ser primera minoría es la que maneja el centro de estudiantes y la que sostiene esta toma que no representa la mayoría, más allá de la justicia del reclamo contra el cambio de currícula que las 3 agrupaciones comparten. La mayoría de los padres dijeron que no apoyaban, no estaban de acuerdo con la toma, pero la toma era un hecho y había que ver, en todo caso, cómo se acompañaba a los chicos para abrir instancias de diálogo. Disculpame, pero el colegio se rige de una manera determinada
que vos la aceptaste. En el siglo XXI me parece que no estemos hablando de ámbitos democráticos, donde todas las partes de la comunidad son escuchadas. En todo ámbito democrático hay normas, no se trata de conservador o no. Nene, justamente como me importa la educación pública, la educación es pública para todos y la paga la gente con sus impuestos, la sociedad toda. Nosotros. Vos tenés la obligación de ir a estudiar. Y él va a la estudiar. Obligación. Y está defendiendo la educación pública. Sea de calidad. Ellos desde su perspectiva están defendiendo la educación pública, aunque a usted no le guste. Es fundamental la militancia política. Yo creo en la militancia política porque la política es la única herramienta que puede hacer que las cosas se modifiquen en la realidad. Ahora, realmente algunas de las decisiones que han tomado los estudiantes en los últimos días son por lo menos sorprendentes. Sorprendentes, insisto, cuando tenés dos colegios que no están afectados por ninguna medida y están tomados, te puedes empezar a preguntar, muchachos, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros queremos que haya clases. La verdad que lo digo enfáticamente. Lo que también decimos es que la participación de los chicos en la política educativa, en la discusión de sus orientaciones, en la discusión de sus programas, es bienvenida. Una gran cantidad de chicos vota, una gran cantidad de chicos que están en la escuela secundaria votan. Nosotros queremos que haya clase. Yo no estoy de acuerdo con la toma en extenso, digamos. Yo decía, las medidas deben ser progresivas, qué sé yo. Tomás una semana, tomás un día, das una semana de posibilidad de diálogo. Tomás después 2 días, pues si no, no existe la toma por tiempo indeterminado, los paros por tiempo indeterminado. Como las cosas deben ser graduales, yo no estoy de acuerdo. Ahora, no quiere decir que yo no respalde. Nos surge una paradoja. Si bien nos sentimos más afines a la madre y al alumno que a Feynman y a Bazán, indudablemente el método de la toma que no contempla el deseo de la mayoría es tan sectario como el estilo de la dupla periodística que no deja argumentar al otro. ¿Vieron que era una paradoja? Y llegamos a las preguntas finales. 1. ¿No es este otro caso de la izquierda haciéndole el juego a la derecha? Es decir, el PO al PRO justo antes de las elecciones. Más aún con los destrozos en la iglesia aledaña que hoy archirrepitieron los medios y que terminó de desvirtuar los motivos del reclamo. ¿Acaso esto no beneficia claramente al macrismo a poquito de los comicios? 2. La reciente súplica de Jorge Clarín al PO y al PRO para que se unan y aquella foto de Altamira y Hedlund tomando champán, ¿no son postales de esta izquierda operando para la derecha, haciéndonos recordar al Partido Comunista apoyando el golpe cívico-militar del 76? Por supuesto, sin vincular esto último con los honestos jóvenes que luchan por un reclamo justo. ¿Cómo nos pueden entender algo tan básico que es que todos se tienen que unir? Todo quiere decir también Macri y el PO, también Macri y el PO, para decirte una barbaridad. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. Tiene experiencia el hombre, el hombre tiene experiencia en destapar el nombre de Dios. Bueno, así que hago una alta salud, 13 alta salud en Paramos. Estamos felicitando entonces con Altamira. A ver, para empezar por el principio, digo, me corresponde, quiero hacer algunas aclaraciones. El informe es especialmente asertivo en sus planteos. Quiero decir que Martín Cohen es un gran escritor, un escritor consagrado y reconocido. En muchas partes ha escrito una magnífica novela sobre el Nacional Buenos Aires. Quiero decir también que el argumento ad hominem ad mulierum, en este sentido, sobre la señora que estaba allí, es de una grosería impresentable, ya que hablamos de medios, cómo conducir un diálogo. Y quiero decir también que yo estudié en el Nacional Buenos Aires y tomé ese colegio, de modo que quizás mi opinión venga sesgada. Por ahora, entonces, voy a hacer que el primero que opine sea Dante Augusto Palma, que es el que más recientemente fue alumno. Me siento rodeado de mocas y rusos. Entonces, en este caso está perfecto. Vos andás bien de la cabeza. Mira, también dice demasiadas cosas el informe. Sí. Dice demasiadas cosas. No sé si nos deja alguna cosa para decir. Bueno, refutarlas por ahí. Claro, pero no, a mí también me genera eso también, contradicciones o preguntas, el tema de la práctica de la toma, incluso hasta por razones estratégicas. Es decir, una vez que, creo que lo decía Hamilton, ¿no? Una vez que vos tomás una actitud, una acción tan radical, es muy difícil volver para atrás, digamos. Entonces, bueno, pero digo, más allá de la cuestión estratégica, también conceptualmente uno diría que lo mejor que podría pasar es que eso no suceda y que en todo caso sea el último recurso. A mí no me consta cómo es la interna entre los partidos adentro. Obviamente también entiendo que los 4 o 5 chicos que fueron y rompieron la iglesia, evidentemente le dieron el titular
digamos, creo yo, a toda la prensa reaccionaria. Hoy escuché una desmentida al respecto que habría que verla, y es que el Centro de Estudiantes dijo que eran alumnos que estaban en contra de la toma y repudió el hecho naturalmente, ¿no? Bueno, pues aún cuando estuvieran en contra, quiere decir que entonces, sí, sin duda, conscientemente hicieron eso claro, como, para desprestigiar la toma, ¿no? Y después, no sé, también algo que seguramente discutiremos en el próximo informe, el tema de los debates. Creo que fuera de aire decíamos, yo tampoco sé si tiene sentido, por ejemplo, que esa mujer vaya a exponerse a ese maltrato de Feynman, que el propio Kogan, digamos, que es un tipo que sabe de lo que se trata, que vaya ahí, digamos, ¿no? A exponerse a esa situación. Por último, esto cierro, me parece que hay como una... Hay que tratar de romper con esa lógica que se intenta establecer entre autoridad, orden y ley, ¿no? Como que en los discursos de Feynman siempre aparece esto y que incluso también en el ministro Bullrich, los alumnos deben recuperar la noción de autoridad. Abel Pose también lo decía en ese sentido. Acá se ha perdido la autoridad, ¿no? Y el respeto por los adultos, el respeto por los mayores. Y me parece que la noción de autoridad es mucho más complejo que esa, ¿no? Que tener respeto por el que tiene más años que uno. Entonces me parece que ahí podríamos discutir algo. Creo que una cosa que se cuestionaba es que la Nacional de Buenos Aires, como colegio dependiente de la universidad, no está sometido a los caprichos ministeriales que aparezcan en el ámbito de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y que lo que estaba defendiendo era que en lugar de descender en el privilegio académico se ascienda en él. ¿No la veis? Sí, el tema de la toma creo que es polémico, obviamente puede ser cuestionable, pero me parece que, bueno, hay varias cosas. Por un lado, la verdad a mí me resulta ya a esta altura hartante discutir el show de Feynman. Feynman tiene en la toma de los colegios su yeite y lo explota evidentemente sin ningún tipo de límites, maltratando a personas más que valiosas que aceptan ir a sentarse a esa mesa televisiva en la cual evidentemente él es el patrón de estancia y se maneja desde ese lugar. Ahora, me parece que la discusión es digamos, complicado de entender porque chicos que no se ven afectados directamente por la reforma curricular que está en discusión se solidarizan con los chicos sí afectados y deciden tomar los colegios universitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, me parece que lo más rico de todo esto es que los pibes lo que están diciendo es que queremos tener una educación de calidad. No están tomando medidas en contra de estudiar. Al contrario, están diciendo no nos pueden enseñar menos. Tenemos derecho a conocer nuestra historia, a conocer nuestra geografía y a que esto sea parte de la currícula de todos los estudiantes, no solo de los privilegiados, entre comillas, que vamos a los colegios universitarios. Y esto no es un dato menor, porque el otro día escuchaba una entrevista que le hizo Eduardo Aliberti al juez Baltasar Garzón, al juez español, donde Garzón contaba que, por ejemplo, hoy en día en España, todo lo que fue el proceso franquista, las atrocidades del franquismo, no forma parte de la currícula de los planes de estudios de la escuela española. Entonces, quien no conoce no puede construir memoria y no puede reclamar justicia y no puede cambiar. Entonces, me parece que esta lógica de algunos sectores de la derecha, que en la ciudad de Buenos Aires lo cierto es que el Ministerio de Educación de la ciudad ha tenido que retroceder con las medidas originales que había propuesto de eliminación directamente de estas asignaturas en los últimos años y en el marco del Consejo Federal de Educación con todos los ministros del país están adecuando ahora esos planes de estudio para parar en cierta forma la reacción de los chicos. Pero además el tema de que ven a la participación juvenil como algo peligroso, esto es terrible, que los jóvenes se rebelen pasa a ser una cosa, es inmanejable. Entonces, yo recuerdo hace años, cuando cubría temas específicamente de educación, ni siquiera se había elegido todavía jefe de gobierno democráticamente en la ciudad, es decir, le estoy hablando de la época de Grosso, no sé. Se estaba discutiendo el tema de la conformación de consejos escolares para definir las medidas disciplinarias en las escuelas secundarias porteñas. Era un proyecto en el entonces Consejo Deliberante. ¿Qué pasaba? Los sectores de derecha, en ese momento encabezados por la Iglesia Católica, que representaba el vicario de educación para la Ciudad de Buenos Aires, el presbítero creo que es Torella, se oponía fervientemente a la participación de los chicos en los consejos disciplinarios porque esto iba a suponer que iban a ser medidas totalmente laxas. Entonces hubo una reunión plenaria en el Consejo Deliberante. Estaban invitados los rectores de los distintos colegios
y cada rector decidía con quién ir. En ese momento, el único rector de un colegio que fue con sus alumnos fue el entonces rector del Carlos Pellegrini, Abraham Gac, que llevó a los directamente involucrados, que eran los estudiantes, para que opinaran. Y la verdad es que los estudiantes eran mucho más rigurosos que los adultos al momento de evaluar cuándo se transgredía una norma y qué sanción se debía aplicar. Entonces, me parece que acá lo que está en discusión es, digamos, la posibilidad de que los chicos, reconocer lo que le decía esa madre a este conductor, los chicos son sujetos de derecho y por lo tanto tienen todo el derecho de ser escuchados y los adultos de escucharlos. Están en un proceso de formación. ¿Qué más enriquecedor que escuchar al sujeto? ¿Cuál es el objetivo de la educación? La formación de los jóvenes. Si vos no escuchás a esos jóvenes, ¿cómo los vas a tratar de conducir, de representar? Entonces me parece que se empioja todo el debate a partir del prejuicio y de esa noción ridícula de pensar que los chicos, si los jóvenes participan, pasan a ser sospechosos y en rigor pasan a ser peligrosos, que es lo que le horroriza a la derecha desde siempre, ¿no? Sí, yo quiero decir que es alentador. Mis ex condiscípulos en la época del rector era Amadeo Yang y el presidente Sarmiento, creo, también se metieron con la fiebre amarilla. La solidaridad no está mal. Pero Edgardo Moca... Bueno, yo no estudié en el Buenos Aires, pero tengo 2 hijos que estudiaron en el Buenos Aires, así que algo de eso sé, y sé mucho de algo que está muy bien expresado en el informe, por lo menos en algunas partes, que es este argumento de votemos diputados y no tomemos el colegio. Digamos, la idea de que la democracia es una especie de fuerza que cada 4 años se organiza y después espera 4 años más para ver qué ajustes hace en esa organización y en el medio no pasa nada. Y se quiere convencer a pibes que tienen entre 13 y 17 años que la mejor forma de defender sus derechos, en este caso la defensa nada menos que de la enseñanza de la historia, es esperar una elección, que en una elección gane una fuerza que sea partidario de estudiar historia argentina en los colegios. Es muy difícil y tiene una historia. El Nacional Buenos Aires tiene una historia en eso, ¿no? Tiene una historia de pensar que es lo mismo el reglamento que la vida. Y me parece que ahí sí hay un punto de observación, habría muchos en este informe, pero me parece que no es bueno entrarle al conflicto del Buenos Aires y a la toma del Buenos Aires por el lado de que el PO le hace el juego al PRO. Me parece que está mal. No digo que no lo haga, pero digo que es una mala entrada, porque es una entrada parecida a cuando las tomas lo organizaba la juventud más inclinada al gobierno, que era la manipulación política de la cámpora. Yo no estoy de acuerdo en entrarle hacia el problema. Yo, en todo caso, me preguntaría por qué fuerzas políticas con una estrategia de acción de todo o nada y de extremar las medidas de fuerza sin la articulación con una negociación inteligente, ¿por qué ganan esas fuerzas? Porque son fuerzas electas democráticamente. Entonces a mí me parece que la pregunta inteligente es esa. Y digo, y esto abarca todo el informe, hay un problema en obligarnos nosotros mismos a discutir en el nivel más bajo de debate. Debatir con el señor Feynman es poner los argumentos en el piso, es decir, nos negamos a pensar. Asumimos la estrategia Feynman. Digamos, ¿qué idea se puede sacar del programa de Feynman? Yo, en el único foro que veo el programa de Feynman es acá, y lo he visto horas y horas. Jamás he podido rescatar una idea que valga la pena discutir y que enriquezca al público de 678 discutir una idea con Feynman. No lo veo directamente. Hoy Feynman aprendió que denostar es un verbo irregular, como bien enseñó Martín. Fuera de los denuestos, digo, me parece que es interesante ver este asunto de cómo esa cierta izquierda termina colaborando con la derecha. Es la historia trágica de la patria, pero la dejo a Mariana Moyano, que quería hablar. No, quería decir que me parece que a mí me parece bien lo de no quizá ir al programa de Feynman, pero sí ver lo que hace Feynman, porque es un termómetro del sentido común quizá más anudado y a lo mejor me parece que está bien ver lo que se piensa en ese sector. Pero me parece que lo que está discutiendo Feynman y otros no son las tomas. Porque si estuviera discutiendo las tomas, se hablaría en términos de esa metodología, lo que dijo Hamilton, que ya planteaba Dante, si quien más o menos tuvo militancia universitaria en mi caso y secundaria un poquito, porque me agarró algo de la dictadura, uno sabe cómo va subiendo el increyendo de subir el nivel de la protesta y demás, con lo cual se discutiría de esa manera. Me parece que lo que están discutiendo es si los pibes tienen o no que participar
si tienen que participar en política o no. Eso es lo que creo que están discutiendo. Y acá hay dos cosas. Una, el informe, lo que decía Feynman, me recordaba una publicidad de la dictadura, que bajaban unos estudiantes de la escalinata de Derecho y uno le decía al otro, no, yo a la facultad vengo a estudiar, ¿no? O sea, nada de militancia universitaria. Y la otra cuestión era algo que justo hace un año más o menos, Alberto Silioni dijo en mi programa de radio, una cosa que él definió como la muchachofobia. Que él dice que es esta aversión a lo que hacen los pibes jóvenes. Entonces él se preguntaba, dice, yo no estoy a favor de las tomas como lo dijo este año y lo dijo el año pasado también como metodología. Ahora él se preguntaba, ¿cuándo un pibe se hace ciudadano? Si no es desde salita de 3, con el aguardar, hasta, dice él, discusiones más complejas en quinto año. Es en la escuela. Es en todo, y no digo el colegio a propósito, digo la escuela. El colegio es el colegio, digo la escuela. Me parece que eso es lo que se está discutiendo. Y para terminar, lo que me llama justamente, me parece que cierra, es que en los últimos años el único proyecto político que ha tenido 2 leyes que los interpelan a los jóvenes, pero no de modo negativo, sino para que muestren cuán capacitados están de hacer cosas, es, por un lado, la obligatoriedad de la escuela secundaria, que fue una decisión de este gobierno, y la ley para que los pibes voten a partir de los 16. O sea, invitarlos, no como algo negativo que tienen, sino como invitarlos a hacer lo positivo que ellos pueden dar. Una cosa, Mariana, creo que el tema que se está discutiendo es el de la enseñanza de esas materias. Después vendrá de las tomas, ¿no? Pero el tema es ese. Sandra Russo. Bueno, precisamente a eso iba, porque la verdad el tema es la reforma. El tema es que a alguien se le ocurra que los chicos de 4º y 5º año de la Ciudad de Buenos Aires pueden no tener historia y geografía, por ejemplo. Pero también me parece interesante, el otro día escuchaba a uno de los chicos, creo que con Feynman, que por cierto lo dijo Nora, pero quiero marcar, digamos, me parece de una grosería y de una maleducación lo que le dijo a esa madre, que la verdad era difícil no ponerse en el lugar de ella. Totalmente. Y es poco irse de un programa cuando uno va para ser consultado sobre un tema como este y recibe un maltrato y una observación tan despectiva como esa y de orden ajeno, digamos, que habla más de la cabeza perversa de ese hombre que de otra cosa. Pero me parece interesante, el otro día escuché a uno de los chicos que decía, bueno, si no tomamos, no tenemos visibilidad. Lo cual se lo hemos escuchado muchas veces antes a piqueteros, a sindicatos, pero ya a esta altura del partido me parece que todos sabemos, los de 16 y 17 también, que tener visibilidad no implica hablar de lo que a uno le importa. A veces, y lo podemos ver con el nicho que se hizo con los chicos tomadores de colegio, este periodista, esa visibilidad cuesta muy cara, porque se termina teniendo visibilidad. Algunos de estos chicos ya son hasta caras conocidas para muchos de nosotros. Se construye de alguna manera el principio de una incipiente carrera de activista, pero termina siendo el principio de una figurita más de la videopolítica, si no se tienen cuidado. Entonces yo introduciría el tema en las asambleas, ya que hay tantos mocas y rusos que no deben estar en nada de acuerdo con nosotros, pero la verdad que me parece un tema para introducir dentro del debate estudiantil, hasta qué punto y en qué condiciones debe darse la relación entre los estudiantes y los medios de comunicación. Absolutamente. Yo creo que una cosita que no nos podemos olvidar, que hay que recordar que no hace tanto, es decir, en la primera gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, cuando los chicos empezaron a tomar colegios por otros temas, más por cuestiones edilicias, ¿no? ¿Se acuerdan que se caían a pedazos las escuelas? Las listas negras. Bueno, ¿qué propuso en ese momento el Ministerio de Educación del PRO? Que los directores de escuela enviaran a la policía la lista con los nombres de los chicos que estaban tomando las escuelas. Digamos, esto fue tal la reacción que tuvieron que dar marcha atrás, pero partimos de esa concepción. Entonces, me parece que eso no se puede perder de vista de cuál es la mirada que tienen sobre los jóvenes y sobre el sistema educativo. Fuera de la denuncia y de la delación propuestas desde esos lugares, quiero decir que en 678 estaban invitadas, Adriana Guerra es el nombre de la señora, creo, y Gustavo Bazán no pudieron venir y por eso lo estamos reproduciendo acá el ejemplo feynmaniano. Pero para curarnos en salud vamos justamente al siguiente informe que tiene que ver con Patch Adams y los sistemas de salud. Adelante.
Patch Adams y los sistemas de salud. Entrevistado por Gaby Schultz y Andy Kuznetsov, el médico payaso que popularizó el cine se refirió al contraste entre los sistemas de salud estadounidense y cubano. Televisión registrada, pícaro a la hora de buscar archivos aledaños, se acordó de Michael Moore. Entre paréntesis, ¡qué diferencia abismal de principios y de rigurosidad periodística entre Michael y nuestra vedetonga! Vamos a charlar con Hunter, es su nombre, pero en realidad es muy conocido como Patch Adams, el auténtico, el original Patch Adams. Recordemos que Patch Adams es médico, es el inventor de la risoterapia, de alguna manera, esta cosa que como que los payasos pueden ayudar a los tratamientos. ¿Hay algún país que tenga un sistema de salud cercano al que elegiría como el ideal? Cuba is the most impressive country for healthcare for me because many reasons. Medical education is free, and they pay you to go to medical school, where the average American medical student owes $200,000 when they graduate. We're looking for a doctor. Is there a doctor here in Cuba? Any doctor? Bueno, en la esquina vive un doctor particular, aquí está el hospital, aquí está la farmacia. All in this one block? Todo, sí. Normalmente en la mayoría de las cuadras es así, farmacia, hay un hospital cerca. All right, thank you very much. Thank you. Because in the United States, if you want to do medicine to help humanity, you owe $200,000. How are you going to do that? But in Cuba, day one. Even if you have great health care insurance, you get shit care in the United States. Okay. Chris has developed a bad pancreas from his diabetes, and his doctors have told him that he could die soon if he does not get a pancreas transplant. But Humana, Chris's HMO, has refused to cover the operation, even though Chris has been paying them for over 7 years to provide him with total health care. His doctors want him to have a kidney and a pancreas transplant, and Humana has denied the pancreas transplant. He's going to die soon, so he wants to invite you to his funeral, because he will die soon if you don't approve the pancreas operation, and he wanted to give you an invitation. And we thought maybe you could help us, like pick out a casket. I'm afraid that would be inappropriate for me to do. I didn't know Chris for very long. He was a great guy. He had a lot of integrity, a rich sense of humor. And in fact, I remember something that he often used to say. What was he used to say? Just want a pancreas. He used to say, I just want a pancreas. If you want medical heroes, go in public, the worst public hospital, and look for the nurses and doctors loving their work. Y de hecho él en Estados Unidos nos contaba, estuvo preso por sus ideas. O sea, el tipo por estar en contra del sistema de salud tuvo que pagar en la cárcel, a ese nivel llegaba, ¿no? No, realmente la historia de Patch Adams es increíble y hasta él dijo que la película no refleja, la que hizo Robbie Williams, no refleja la verdad en el sentido de lo que él realmente es. O sea, la película sí le sirvió para que todos sepamos quién es, pero que de hecho no habla de su activismo político en la película. Claro. Y él, la parte más importante de su vida para él es su activismo político en contra del sistema de salud estadounidense, y eso en la película directamente no se muestra. Did you take part in the script of the movie? Did you like how it came out? I was first embarrassed for the script. I'm an intellectual, and the writer has no books in his house. And what sells in movies is violence and humor, not wanting to overthrow the capitalist system and to make hospitals fun place to be and free for all people. So they make it funny. I'm a political activist. All my life, my job is social change, and there's no political action in the film. And the jokes are lined up as jokes, not as actual human experiences. So when the movie came out, I was embarrassed. Patch Adams was a commercial movie.
A ver, nobleza obliga, yo esto debo decirlo. Yo estoy a favor de la prohibición, condena y castigo en la cárcel de todas las cosas que haga Robin Williams en su vida. Detesto a Robin Williams, detesto las películas que hace y las cosas que sostiene. De modo que cuando vi un ratito de Patch Adams, en general es 3 minutos mi umbral de tolerancia, pensé que Patch Adams era un idiota. Veo que Doherty explica que no tiene nada que ver su teoría con la película. Digo, es todo lo que puedo decir, y sé que Dante Palma le tiene miedo a los payasos, de modo que, o alguna, digo, quizás alguna de las otras personas del panel tiene la posibilidad de opinar acerca de esto. Sí, que el bigote de este Patch Adams es superior al tuyo. Bueno, debe haber muchas otras cosas superiores, los chicles también, seguramente. ¿Quién es Patch Adams? Patch Adams es Hunter Doherty. Digo, si esto te dice algo, pero bueno, es un señor que postula un sistema según el cual Cuba es mejor que los Estados Unidos. Se llama socialismo. No son los que dicen los payamédicos, esa lógica, digamos. A través de la risa. Muy interesante. No tengo nada que decir, no tengo idea. ¿Ves cómo sos? ¿Qué querés que te diga? Honestamente no tengo idea, que no puedo opinar de lo que no tengo idea. Muy bien, hay cosas que de todas maneras dan risa también en el informe anterior. Vamos a seguir en 678 con otros temas, pero eso solamente después de un corte en un sentido no quirúrgico, sino televisivo. Ya volvemos. Con Club Argenta, viaja por toda la Argentina. Si sos jubilado o pensionado, podés solicitar un préstamo y pagarlo hasta en 40 cuotas para hacer ese viaje que siempre quisiste. Disfruta volando con Aerolíneas Argentinas a increíbles destinos como Salta, Iguazú, Mendoza, Buenos Aires o Ushuaia. Hay un montón de paquetes turísticos con salidas desde distintos puntos del país pensados exclusivamente para vos. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES o del Correo Argentino para solicitar tu préstamo y comenzar a viajar. Recordá que si sos jubilado o pensionado, podés ser parte del Club Argenta. Para más información ingresá en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro.